La verdad que Alpine y la FIA intentaron esconder ha sido revelada. El lamento desolado de Franco Colapinto en el abrasador Qatar es lo más frustrante, no es solo la queja de un piloto, es el síntoma de una enfermedad terminal que corroe el corazón de la escudería francesa y condena el futuro de un talento generacional. ¿Estamos presenciando el final de la carrera de Colapinto antes de que realmente comience? ¿Es el argentino un piloto de Fórmula 1 o el rehén sacrificado en el altar de un motor obsoleto y legalmente congelado? El coche no va. Esa frase, tan simple y brutal, es la declaración de guerra más honesta que se ha escuchado en el paddock en años, y apunta directamente a la gran mentira de Renault sobre su unidad de potencia V6. Hoy vamos a desvelar por qué el problema de Alpine no es la aerodinámica ni el chasis, sino una decisión de ingeniería tomada hace media década que ahora ha sentenciado a Colapinto a 2 años de irrelevancia deportiva. No te muevas, porque vamos a analizar los datos de telemetría que demuestran la crisis de potencia, el oscuro juego político de Flavio Briatore para usar al piloto como moneda de cambio, y las 2 únicas rutas de escape que le quedan a Franco. Comenta, opina, y suscríbete, porque vamos a narrar la tragedia de cómo el talento más prometedor de Latinoamérica está siendo devorado por la burocracia y la incompetencia técnica. ¿Podrá este chico, que ha cargado con el peso de toda una nación, escapar de la sombra de un coche que no puede ganar? La respuesta está en los próximos minutos. El Gran Premio de Qatar, un circuito diseñado para el castigo físico y mecánico, se convirtió en el escenario perfecto para la exposición de la miseria de Alpine. Franco Colapinto, el pibe de 22 años, el mismo que llevó la bandera de Argentina a la cima de la Fórmula 2, cruzó la meta del sprint en el último lugar. El resultado, en sí mismo, es un fracaso. Pero lo que vino después fue la auténtica bomba, el desahogo de un competidor nato. No vamos rápido, así que es lo más frustrante. Y la explicación técnica, lo ablandamos mucho y no va. Estas 2 frases son el código para entender la catástrofe técnica que vive Alpine, un equipo que ha pasado de prometer podios a luchar por no ser el último. Para entender la profundidad de la crisis, debemos ir más allá del pit lane y de la simple estrategia. El contexto es crucial. La Fórmula 1 opera bajo un acuerdo de congelación de unidades de potencia impuesto por la FIA para controlar los costos y centrar los recursos en el reglamento revolucionario de 2026. Esto significa que, desde hace varias temporadas, los fabricantes de motores, Mercedes, Ferrari, Honda, Red Bull y Renault, no pueden introducir mejoras de rendimiento que aumenten la potencia de sus V6 híbridos. Solo se permiten ajustes mínimos de fiabilidad o seguridad. Este es el cáncer de Alpine. Renault, por alguna razón que solo conocen en las oficinas de Viry Chatillon, se quedó atrás en la carrera de desarrollo justo antes del cierre. El motor Renault V6 turbo híbrido tiene un déficit crónico de caballos de fuerza, que se estima en un rango de 20 a 30 caballos frente a los líderes. Esa diferencia, congelada legalmente hasta 2026, se convierte en un agujero negro de rendimiento que ningún chasis, por bueno que sea, puede compensar. Qatar, con sus largas rectas y sus curvas de alta velocidad, como las famosas curvas 12 a 14, requiere la combinación perfecta de potencia y agarre. Cuando tienes un motor débil, tienes que tomar decisiones aerodinámicas drásticas. La queja de Colapinto, lo ablandamos mucho, es la clave. Para correr rápido en Qatar, los equipos suelen configurar el coche con mucha carga aerodinámica, downforce, para pegar el monoplaza al suelo en las curvas rápidas. El problema es que la downforce crea un arrastre aerodinámico, drag, enorme, que te frena en las rectas. Un equipo con un motor potente, como Red Bull o McLaren con Mercedes, puede compensar ese drag con potencia bruta. Pero si tu motor es débil, te ves obligado a quitar downforce. Esto significa alas más planas y menos resistencia al aire, lo que te hace más rápido en recta. Pero aquí está el giro de la tragedia. Al quitar downforce para compensar la falta de potencia, el coche se vuelve inestable en las curvas de alta velocidad. Pierde agarre aerodinámico y el piloto tiene que compensar con los ajustes mecánicos. ¿Cómo compensas la falta de downforce en las curvas? Ablandando la suspensión. Al ablandar el A525, como Colapinto confirmó, los ingenieros de Enstone intentaban que el coche tuviera una tracción mecánica mayor, buscando ese agarre perdido en el asfalto. El resultado es un compromiso horrible. El coche es inestable, sigue siendo lento en curva, y en Qatar, un circuito lleno de pianos agresivos y gravel cercano, provoca el desastre que el propio Colapinto describió el día anterior. Los dos rompimos mucho el piso porque acá, el auto iba saltando mucho en las curvas rápidas. Los dos lo perdimos y se rompió mucho el piso de los dos autos. La frase "no tenemos más" refiriéndose a los pisos de repuesto, es una alarma de crisis logística y presupuestaria. Significa que Alpine, operando bajo el budget cap, límite presupuestario, está tan al límite de sus recursos que un daño estructural en el floor, la pieza aerodinámica más importante del coche,
los obliga a utilizar piezas viejas o de baja especificación, es decir, pisos de poca carga. El coche de Colapinto no solo era lento por el motor congelado y el setup arriesgado, sino que probablemente estaba rodando con una pieza aerodinámica comprometida que maximizaba el déficit de rendimiento. Esto es un círculo vicioso de la frustración. Motor débil obliga a setup bajo en downforce, que causa daños, que obliga a usar piezas de peor rendimiento, que llevan al último lugar. ¿Es este el ambiente en el que se debe desarrollar un piloto con el talento de Colapinto? ¿O es un ambiente tóxico que destruirá su confianza? Analicemos ahora la jugada maestra de Flavio Briatore. El regreso del controvertido italiano, el consigliere de Renault y el padrino de Colapinto, no fue casual. Briatore no es un ingeniero, es un negociador y un estratega político. Su trabajo no es arreglar el motor congelado, su misión es maximizar el valor de la crisis. Y Colapinto es la joya de la corona en esta guerra corporativa. La frustración pública del argentino, él es lo más frustrante, no es una simple queja, es el ultimátum de Briatore a la cúpula de Renault en París. Esto es una humillación deportiva. Colapinto, que ha superado el rigor de la F2 con mérito, se ve relegado a un papel de robot de telemetría. Y la anécdota de quedar detrás de Lance Stroll, otro piloto criticado por la slow-mo o lentitud, después de su propia parada, solo añade sal a la herida. Colapinto no está compitiendo contra Verstappen, está compitiendo contra el fantasma de un motor obsoleto y contra la estrategia corporativa de su propio equipo, que prioriza el futuro incierto de 2026 sobre su presente. ¿Qué mensaje envía esto al resto del paddock sobre el valor de un piloto joven y talentoso en Alpine? La historia de Colapinto en la F1 es una narrativa de la presión insoportable. Él no es solo Franco, es el heredero de un legado de automovilismo argentino que incluye a Juan Manuel Fangio. Cada vez que se pone el casco, carga con las expectativas de una nación que no ha tenido un piloto constante en la máxima categoría en décadas. Esta presión, sumada a la frustración de saber que el coche no le permite demostrar su verdadero ritmo, es un caldo de cultivo para el agotamiento mental. La F1 es brutalmente meritocrática, y los jefes de equipo juzgan por los resultados en pista, no por la mala suerte con la unidad de potencia. Si Colapinto sigue quedando último por culpa del motor congelado, corre el riesgo de que su imagen se vea permanentemente dañada, pasando de ser el pibe con potencial a ser el piloto lento de Alpine. Y esa es la verdadera tragedia que Briatore debe evitar. La crisis de Alpine no es solo el motor. Es una crisis de liderazgo corporativo que ha visto desfilar a ejecutivos como Laurent Rossi y al jefe de equipo Otmar Szafnauer. La inestabilidad en la cima, la constante reestructuración y la falta de una visión a largo plazo han creado un entorno de trabajo caótico que se refleja en el A525. Un coche que se rompe fácilmente, como se vio en la FP1 de Qatar con el piso, y un equipo que no tiene repuestos suficientes para un fin de semana de carrera, son síntomas de una cultura corporativa disfuncional. La frustración de Colapinto es la prueba de que el caos ha llegado al cockpit. Pero el drama siempre ofrece oportunidades. El motor congelado de Renault es el peor escenario para el presente, pero es el mejor argumento de escape para el futuro. Colapinto tiene que mirar más allá de 2025. Su carrera no se salvará en la pista de Qatar, se salvará en la mesa de negociaciones. Y Briatore lo sabe. Las piezas en el ajedrez del paddock se están moviendo a una velocidad vertiginosa. La ruta de escape más lógica para Colapinto pasa por la órbita de Mercedes. Lewis Hamilton, el gran campeón, está en el final de su carrera. La silla musical de pilotos, con Alonso y Verstappen como las fichas clave, podría dejar un asiento libre en un equipo cliente de Mercedes, como Williams o Aston Martin. Williams, la opción obvia. Colapinto tiene historia con el equipo de Grove. Su paso por la academia y su conocimiento de sus ingenieros son un punto a favor. Si el equipo de James Bowles necesita un reemplazo de alto perfil, Colapinto es el candidato perfecto, con el beneficio de pasar de un motor Renault congelado a la unidad de potencia Mercedes, que sigue siendo la más robusta y fiable de la parrilla. Aston Martin. La gran jugada esta es la joya de la corona. Laurent Stroll, el dueño del equipo, necesita desesperadamente legitimidad deportiva. Si Fernando Alonso finalmente se mueve, o si Lance Stroll sigue con su rendimiento inconsistente, Colapinto, con la narrativa del vengador que escapa del infierno de Alpine, es un sueño de marketing y rendimiento. Briatore podría usar a Colapinto para forzar una venta multimillonaria a Stroll, liberando al argentino y proporcionando un salvavidas financiero a Renault. La apuesta de la vida es Audi 2026. El gigante alemán está construyendo un programa de Fórmula 1 desde cero, con su propia unidad de potencia para el nuevo reglamento. Ellos no tienen el lastre del motor Renault congelado. Están invirtiendo miles de millones para ser una potencia. ¿Qué necesita Audi? Un piloto joven, con carácter, que no tenga miedo de criticar a una estructura fallida, algo que Colapinto ya ha demostrado, y que pueda crecer con el proyecto.
Colapinto podría firmar un precontrato con Audi y pasar un año de transición en un equipo con motor Mercedes, como Williams, para afinar sus habilidades antes de unirse al proyecto alemán en 2026. Esto sería la venganza perfecta contra Renault. El dilema de Colapinto es existencial. Si se queda, se arriesga a que su talento se marchite en la mediocridad de la 525, un coche diseñado para fallar en la era de la congelación. Si se va, se convierte en el piloto que tuvo que traicionar a su patrocinador de muchos años para sobrevivir. Pero la F1 no es un juego de lealtad, es un juego de supervivencia. La frase, "no vamos rápido", es una declaración de que la lealtad ha terminado. El motor Renault, el causante de todo este dolor, es el epítome de la rigidez burocrática. Las fábricas de Viry-Châtillon y Enstone están en guerra, divididas por kilómetros y por una cultura diferente. Viry-Châtillon, el corazón francés del motor, se siente atacada por las quejas de Enstone, la sede británica del chasis. La frustración de Colapinto es interpretada por los ingenieros de Renault como una traición a la bandera francesa. Este conflicto interno solo acelera la espiral descendente. ¿Qué puede hacer Briatore? Tiene que vender una de las partes, o vende a Colapinto, o vende la totalidad de la escudería Alpine. Los rumores de una posible venta a un inversor indio o estadounidense son constantes. El impacto de la reglamentación de 2026 es la luz al final del túnel, pero también es la explicación de por qué Alpine no tiene prisa. La unidad de potencia de 2026 reducirá la potencia del motor de combustión interna y aumentará drásticamente la potencia eléctrica, pasando a un equilibrio casi de 50/50. Además, utilizará combustible 100% sostenible. Renault está invirtiendo todo, absolutamente todo su presupuesto de desarrollo del motor en este nuevo reglamento. La decisión corporativa es simple y brutal: sacrificar los resultados de 2025 para asegurar la supervivencia en 2026. El A525 es un coche de prueba glorificado, y Colapinto es la rata de laboratorio. Esa es la triste verdad detrás de sus palabras. El hecho de que Colapinto estuviera a casi 3 segundos de Gasly en ciertos momentos del sprint de Qatar es devastador. Gasly, aunque también frustrado, ha encontrado pequeñas ventanas de rendimiento en el coche, tal vez por una adaptación más larga al setup o por su experiencia en el desarrollo de coches en Toro Rosso. Pero la diferencia de 3 segundos es un abismo, especialmente en una carrera tan corta. Esto sugiere que el setup que Colapinto eligió o fue forzado a usar, en lo ablandamos mucho, era fundamentalmente defectuoso y lo dejó completamente expuesto. Su análisis de que no pudo hacer una vuelta limpia por el aire sucio, el aire turbulento que sigue al coche de delante, solo confirma que su coche no tenía la eficiencia aerodinámica necesaria para seguir a otros coches de manera efectiva. La eficiencia es una combinación de potencia y downforce. Si te falta potencia y tienes que quitar downforce, te conviertes en un blanco fácil para el aire sucio. La pregunta que queda es sobre la integridad deportiva de la F1. ¿Es justo que un talento como Colapinto sea atrapado en esta telaraña de fallas de ingeniería y burocracia? ¿Debe la FIA intervenir con una cláusula de liberación por bajo rendimiento? La idea de que un equipo pueda fallar tan estrepitosamente en el desarrollo del motor, quedar congelado por las reglas, y aún así retener el talento de sus pilotos sin darles una herramienta competitiva, es un fallo del sistema. La F1 se vende como la cúspide del deporte motor, pero para Colapinto, es una cárcel de velocidad limitada. Su desolación: "fue toda mía, manejé mal", después de la clasificación previa al sprint, es otro indicador del impacto psicológico. Es el clásico patrón del piloto de alto rendimiento que, cuando el coche falla, se culpa a sí mismo. La cúpula de Alpine debe estar preocupada por esta autodestrucción. El trabajo de Briatore no es solo negociar su salida, sino proteger la psique de su activo. Tiene que recordarle a Franco que su frustración es justa, que no es un fallo del piloto, sino del motor congelado y el chasis comprometido. La esperanza de Argentina recae ahora en que Colapinto no se quiebre mentalmente antes de que Briatore pueda abrirle la puerta de escape. El escenario más probable para los próximos meses es una tensión constante. Colapinto seguirá en el A525, pero sus comunicados de prensa y sus declaraciones serán mucho más cautelosas, guiadas por Briatore. Cada resultado malo será un martillazo en el ataúd del motor Renault, y cada pequeño punto ganado será utilizado como prueba de su genio. La presión está ahora sobre los ingenieros de Enstone para encontrar soluciones a corto plazo con el chasis, sabiendo que el motor no cambiará. Buscarán trucos aerodinámicos, configuraciones arriesgadas, y cualquier cosa que pueda darle a Colapinto una décima de segundo.